Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y este es mi canal Mary's Home, donde hago vídeos de motivación de limpieza, decoración del hogar y mucho más. Así que si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis suscribiros para no perderos ningún vídeo. Hoy os traigo una rutina de limpieza súper motivadora de esas que tanto nos gustan, pero antes de empezar os quiero dar las gracias. Gracias por volver a ver el vídeo que tuve que volver a subir. Os conté que se había eliminado por error el vídeo que subí el domingo pasado y yo me llevé un disgusto tremendo porque, aunque mucha gente no lo crea, detrás de cada vídeo hay muchas horas, mucho trabajo, mucha dedicación. Ese vídeo ya tenía muchas visualizaciones y sentía que todo ese trabajo se había tirado a la basura. Así que lo volví a subir y os pedí que por favor me ayudaríais muchísimo si lo volvíais a ver. Y la verdad es que la respuesta de todos fue que por supuesto que sí, que lo que haga falta, que era un placer, que muchas veces veíais los vídeos más de una vez y que no era ninguna molestia. Y la verdad es que me emocioné muchísimo porque hay mensajes muy bonitos y ya no es por el hecho de que volváis a ver el vídeo, que también, sino sobre todo por lo que eso significa. Significa que me queréis, que me apreciáis y que me apoyáis. Y eso para mí lo es todo. Así que gracias de todo corazón, me siento muy agradecida y muy afortunada de la comunidad que tenemos y me siento súper arropada por vosotros y de verdad que esto me motiva y me ayuda a seguir creando contenido con ilusión. Creo que en general el verano para los creadores de contenido es muy desmotivador porque las visualizaciones bajan bastante. Es normal, la gente sale más, está de vacaciones, tiene los niños en casa, no consume tanto YouTube. Es absolutamente normal y pasa todos los veranos. Pero sí que es verdad que desmotiva bastante, pero con todo vuestro apoyo me ayudáis un montón. Bueno, espero que ya os hayáis puesto cómodos con vuestro cafecito o lo que sea, o que hayáis cogido vuestros productos de limpieza y os estéis preparando para poneros a limpiar conmigo. Se me ha estropeado el teclado y no sé cómo voy a subir este vídeo, pero bueno, si lo estáis viendo es que lo he conseguido. Hoy voy a empezar con una limpieza profunda del vestidor que le hacía bastante falta. De hecho, estos días atrás había limpiado las cajoneras por dentro y había hecho una revisión de toda la ropa. Saqué un montón de ropa para donar. También había limpiado la parte de arriba, pero me faltaba limpiar todo el zapatero y la parte de las barras. To be daring, baby, dance the night away. I let my head down if I want. Don't you just get tired chasing fame and being pretty all the time? Doesn't sound like fun. You can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better, I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. De vez en cuando es importante sacar toda la ropa y limpiar bien el armario por dentro, sobre todo si lo tenéis abierto como yo, porque entra muchísimo polvo. Si tenéis puertas no es necesario hacerlo tan a menudo porque la verdad es que aguanta limpio mucho más tiempo. Y de hecho esto es algo que si el día de mañana tuviera que volver a hacerme un vestidor lo tendría muy en cuenta y seguramente le pondría puertas. Hace 7 años que hicimos este vestidor y nos hacía ilusión tenerlo abierto, pero después una vez lo tienes y ves lo que es, te das cuenta de que no es nada práctico. Tiene que estar siempre muy ordenado y a la mínima ya da sensación de desorden. Así que 100% seguro que mi próximo vestidor será cerrado. Sé que podríamos ponerle puertas, pero no queremos gastar dinero en esto porque nuestra idea el día de mañana es irnos a otro sitio. Así que el vestidor de momento se queda como está. Bueno, ese día tenía las manos de mantequilla porque se me caía el plumero todo el rato.
Como siempre hago, primero paso el plumero atrapapolvo, que este es de Mercadona, pero lo tenéis de la marca Swiffer en un montón de tiendas, incluso en Amazon o en Temu venden este tipo de plumeros atrapapolvo. Y después limpio con producto, en este caso el multiusos de Fabulosa, que la mayoría ya conocéis, que lo compro en Action. También es importante que nos acordemos de limpiar las barras porque cogen mucho polvo y es algo que solemos olvidar. Como os decía, aprovecho que saco toda la ropa para hacer revisión. Yo cada X meses hago revisión de ropa y siempre estoy sacando cosas que no me pongo. No me gusta acumular ropa en el armario que no me pongo. Y de hecho admito que no tengo mucha ropa, tengo la justa y necesaria. Toda mi ropa está aquí, en este vestidor, y es pequeñito. En el otro armario tengo chaquetas, pero toda mi ropa está aquí. De hecho, para mí algo bueno es que no tengo que hacer cambio de armario, porque para mí hacer cambio de armario es un coñazo. Y eso que me ahorro. Toda mi ropa está aquí y lo tengo todo fuera. Eso para mí es una ventaja. Muchas personas aprovechan el cambio de armario para limpiar el armario por dentro. En este caso yo no lo hago, pero limpiar tengo que limpiar. La ropa que saco la dono, eso ya depende de vosotros, la podéis vender si queréis, pero yo prefiero donarla porque creo que hay mucha gente que la necesita. Reconozco que yo soy el tipo de persona que si le das 1.000 euros, por ejemplo, y me dicen: toma, gástate este dinero en decoración del hogar o en ropa. Yo me lo gasto en decoración del hogar, pero es que de cabeza. Contadme en comentarios de qué equipo sois vosotras. Yo soy un poco rara, la verdad, en ese aspecto, y respeto a las mujeres que tienen un montón de bolsos, un montón de zapatos y un montón de ropa. Sí, claro que sí, es igual de válido eso que lo mío. Cada persona se tiene que gastar su dinero en lo que le guste y en lo que le hace feliz. Yo considero que al final siempre te acabas poniendo lo mismo, los mismos zapatos, la misma ropa, y considero que no necesito tanta. Tampoco necesito tanta decoración del hogar, pero bueno, me hace feliz. Let yourself be free and maybe you will find that there is more to life than being pretty. Honey, let's just face it, you can do better. Let me show you what a good time looks like. You can do better, so much better. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. I don't fit into your box, beauty queens without no flaws. You can do better. I dare you to be wilder. You can. Bueno, hasta ahora he limpiado mi zona, yo tengo 2 huecos y mi marido tiene 1, pero es que cuando empecé a limpiar la parte de mi marido me reía sola porque somos tan diferentes en ese aspecto. Yo todas las perchas siempre mirando hacia la misma dirección, a él le da igual, coge la percha y para el lado que la coja, así la coloca. Si me permitís unos consejos para que vuestro armario se vea más ordenado, creo que para mí lo más importante es que todas las perchas sean iguales, que estén colgadas todas en la misma dirección y ordenar la ropa por colores. También añadiría utilizar cajas organizadoras, pero creo que ya con estos simples consejos el armario se ve muy diferente. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key, got me drugged, your pheromones hit the roof, auto, your taste, it's really a bad reception out there, where you heading, why ain't gravity pulling you in closer to me, I've lost you, but I need you, and you
you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post, hitting you up but I'm stuck on hold. Is it really a bad reception out there? Where you heading? Why ain't gravity pulling you in closer to me? Yeah, I lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, yeah, I lost you, telling you that I need you, but you're off my... Bueno, ahora me voy al salón, que lo primero que quiero hacer es aspirar el sofá, que esto es mi pan de cada día, y también quiero limpiar el arcón del sofá, que esto lo hago de vez en cuando, cada 3 meses más o menos, y ya le tocaba, que parece mentira que se ensucie tanto. Había pensado en responder en este vídeo por las cosas por las que más me preguntáis, porque a ver, tengo muchos comentarios pendientes de responder y os pido perdón, me sabe muy mal, sabéis que contesto todo lo que puedo, pero no me da la vida, no me da. Y me pondré al día, pero sí que es verdad que últimamente veo que me preguntáis bastante por ciertas cosas de mi casa y en este vídeo he pensado en decir de dónde son. Bueno, o recordarlo porque seguro que lo he dicho un montón de veces. Por ejemplo, ahora que estoy con el sofá es una de las cosas más preguntadas y lamento deciros que lleva años descatalogado. Lo compramos en Conforama, es el modelo Texas, y lleva mucho tiempo descatalogado. Lo siento mucho porque la verdad es una pena, es un sofá maravilloso, fantástico, es grande, cómodo, en mi opinión es, no sé, como diferente a lo que se suele ver por las formas curvas que tiene y demás. Se convierte en cama también, en una cama enorme, y tiene el pequeñito arcón que vais a ver ahora que viene muy bien para guardar cosas. ¿Qué más? Así de lo que veo por aquí, últimamente me estáis preguntando mucho por el espejo de encima del sofá. Este espejo es amado y odiado a partes iguales, o lo amas o lo odias. Lo compramos en una tienda online que se llama Espejos de Pared. Creo que fue una de las primeras cosas que compramos para este piso. Y estamos súper contentos. Vale, para empezar, ha aparecido una batería de la cámara y un cable que llevábamos un montón de tiempo buscando, pues ha aparecido dentro del arcón. Mirad lo sucio que está esto y siempre está cerrado. Hay hasta una patata. Esto es mi marido. Si es que, ¿para qué quiero yo niños si tengo un niño grande? En fin. Aquí en este arcón solo guardamos los cojines que venían con el sofá, que venían 4 cojines, y no los usamos porque prefiero poner cojines que me gusten más y si añado estos pues ya serían demasiados cojines. Pero los conservamos porque si el día de mañana tenemos que vender este sofá, nos gustaría venderlo con los cojines originales que vienen con el sofá. No sé cuántas veces he dicho cojines. Bueno, este cepillo o rodillo quitapelusas, mirad todo lo que ha recogido. Va genial para los sofás, aunque primero paso el aspirador, pero como veis quedan restos y con esto lo dejo perfecto.
Aquí en casa no nos puede faltar el rodillito este y la verdad es que es súper económico, lo venden en IKEA, en un montón de tiendas y lo utilizamos sobre todo para la ropa porque de nuestras perritas pues se nos quedan bastantes pelos en la ropa. I don't want your persona. I just wanna be real with you tonight. Can I have you alone now? I just wanna reveal what's on my mind. You tell me that you're used to no feelings, but I'm gonna change it. Yeah, you'll be awakened. 'Cause when my love starts working on you, it'll take your breath away like never before. And as soon as I go na 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 na. Primero paso el aspirador para recoger los pelos y demás y después limpio con producto, con el mismo multiusos que utilizo para todo. It'll make you feel that good love working on you, on you. You got a bad reputation. People tell me your heart is cold as ice, but I think you're amazing. I will show you the art of paradise. You tell me that you're used to no dreaming, but I'm gonna change it. Yeah, I'll take you straight to Wonderland. 'Cause when my love starts working on you, it'll take your breath away like never before. And as soon as I go na 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 na. Bueno, ya con el arcón limpio, a ver lo que dura, voy a colocar los cojines bien, que esto también es súper importante para mí porque cambia totalmente la vista del salón, el sofá bien colocado con los cojines ordenados o con todos los cojines tirados por ahí. Vale, acabo de darme cuenta de que el teclado no se ha estropeado, sino que estaba desconectado. Sí, soy muy torpe para este tipo de cosas. Make you feel that good love working on you, on you, on you. Aprovecho que tengo el sofá bien colocadito para pulverizar este eliminador de olores de Fehmarn que huele súper bien y además elimina los malos olores, aunque mi favorito es el de color azul. También coloco bien la manta, que algunos dirán, ¿eso es colocar bien la manta? Pues para mí sí. A mí me gusta así como mal puesta. Me parece que tiene más gracia, pero bueno, que también es según me da. Y ahora aprovecho que tengo la mesa apartada para aspirar bien la alfombra por toda la parte que queda debajo de la mesa. On you, on you. You're leaving me out in the rain when I try to reach you. I know it's hard to break through the chains, but I'm gonna teach you. I'm gonna reach you. 'Cause when my Cause when my Cause when my Cause when my De tanto limpiar me había entrado hambre, así que he cogido una galleta porque tenía que reponer fuerzas. Y ahora voy a limpiar la mesa de centro de cristal, que para ello utilizo este limpiacristales de Mercadona, que es mi producto favorito del mundo mundial para cristales y espejos, que si no lo habéis probado tenéis que hacerlo. There is a life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am?
Sigo con esta zona, el espejo, el mueble de la tele y demás, pero antes quiero limpiar muy rápidamente los cristales de esta puerta, que es una puerta de paso y se ensucian bastante y no sé por qué, porque yo no los toco. En este tipo de cristal, y además como queda delante de la ventana, pues con el reflejo se ven muchísimo las marcas, pero también son muy fáciles de limpiar y utilizo el mismo limpiacristales de Mercadona que uso para todo. Este espejo que tengo apoyado en la pared coge bastante polvo y algo que me va muy bien es antes de limpiarlo pasar el plumero para eliminar el exceso de polvo y de verdad que el resultado es muchísimo mejor. Y por último, aquí en el salón, antes de pasar el aspirador, voy a limpiar la tele y el mueble de la tele. Sobre todo la tele por detrás le paso el plumero porque coge bastante polvo y es algo que solemos olvidar. Así que aunque sea una vez a la semana es importante hacer un repaso. Y en el mueble me gusta tener pocas cosas para ir mucho más rápido con la limpieza. De esta zona últimamente me preguntáis mucho por la lámpara del mueble de la tele, que es de IKEA, es el modelo Dexa, si no me equivoco. Lo que pasa que yo le puse una bombilla de colores que creo que es lo que le da esa gracia. Porque bueno, puedes cambiar el color. La bombilla la compré en Action, me costó súper económica, 3 euros creo. Tiene muchos colores, pero a mí el que más me gusta es este de color naranja. No sé, me da mucha calma, mucha paz y me encanta cómo queda. La palmera, también me preguntáis mucho por ella. Es una palmera artificial, lo que pasa que está súper lograda y la compramos en un garden de Sant Quirze del Vallès, aquí en Barcelona, que se llama Garden Mas Duran. Y el mueble de la tele, que es el modelo Vesta de IKEA, que es súper económico y además es totalmente personalizable. Puedes elegir las patas, el tamaño de los módulos, las puertas, absolutamente todo. Y bueno, si queréis saber de dónde es algo más, no dudéis en preguntármelo en comentarios. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. If I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung desperately. The other ring on my wrist is gold, pairing with the light it holds. When I return from my skin and bones, I'm remembering the words you told me. Wait, hold on, put me together, take me back where I belong. I want it all. Y por último me voy a la cocina, que tenía varias cosas por recoger. Tenía cosas en el fregadero para meter en el lavavajillas, cosas por fregar y ya sabemos que si no lo hacemos en el momento después se acumula todo. Por cierto, tengo otra serie para recomendaros, la acabé ayer y me encantó. Es una serie antigua, no sé si es del 2018 pero yo no la había visto. Se llama Presunto Culpable y está en Amazon Prime. Y bueno, si me queréis recomendar también series a mí, os lo agradeceré muchísimo, así que dejádmelas en comentarios. Sigo fregando todo esto que tenía por aquí. Creo que a veces os lo he comentado, que fregar es una de las cosas que más me gusta hacer porque me relaja muchísimo. Y no sé, como siempre veis, me enciendo una velita aromática que huela bien y me pongo una serie y es una de las cosas que más me gusta hacer.
forget your... Voy a sacar lo que hay en la encimera para poder limpiar mejor y empiezo limpiando la placa de inducción, que como siempre os enseño, utilizo el spray de Mercadona. Me va genial este producto porque, no sé, para el día a día y una limpieza rápida funciona súper bien y la deja perfecta. He cambiado algunas cosas aquí en la encimera de la cocina. Por ejemplo, el jarrón donde tenían los utensilios de cocina lo he cambiado por un jarrón de burbujas que compré en Pepco, que me encantó cuando lo vi, y lo he puesto todo como un poco más recogidito encima de la bandeja. Bueno, ya sabéis que mi cocina no va a estar nunca despejada porque primero no me gusta tener las cosas que uso cada día a mano, como las cosas para cocinar, la aceitera, el salero, el pimentero y los utensilios de cocina. Me resulta muy cómodo tenerlo fuera, igual que las cosas del café. Esto también va muy a gustos. Hay personas que prefieren tenerlo todo despejado y bueno, ir guardando y sacando cosas. Yo prefiero tenerlo a mano. Pero pienso que así como lo he colocado ahora queda más recogidito todo encima de la bandeja y después tengo al lado el hervidor de agua que también lo uso cada día. Y luego también que mi cocina es pequeña, tengo poco almacenaje y necesito ese almacenaje para guardar otras cosas que no sean cosas que utilizo a diario y varias veces al día además, así que me resulta mucho más práctico tenerlo a mano. Últimamente me preguntáis bastante por las bandejas de mi cocina. Esta bandeja grande donde tengo las cosas de café, que tengo dos, tengo una aquí y también donde tengo la aceitera, utensilios de cocina y demás, las compré iguales porque me parecía que quedaban mejor y me gustan mucho. Son de mármol y las compré en West Wing. No sé si me costaron 30 y pico cada una. Tenéis que pensar que todo lo que sea mármol es un poco caro. Y después la bandejita pequeña donde tengo los dispensadores de jabón en el fregadero, la compré en Amazon. Esa es de resina y se puede mojar porque es muy resistente. Por cierto, os comenté por Instagram que para este domingo quería haber grabado un house tour de casa de mis padres porque, bueno, no sé, me hacía ilusión que vierais la casa donde crecí. Y bueno, pues al final no ha podido ser, pero lo quiero grabar en estos días para que lo tengáis pronto. Your shoes. I've done everything you asked, but I wasted time. Forget your... Lo siguiente que hago es limpiar los armarios de la cocina por fuera. Utilizo una mezcla de 2 tazas de agua y 1 taza de alcohol. Os recomiendo esto si tenéis muebles de alto brillo pero con los ojos cerrados porque los deja impecables y además tiene la ventaja de que no hace falta secar porque se seca enseguida y no queda ninguna marca. You're just cool. I swear anything's better than you. Catch you on the flip side. Catch you on the flip side. So goodbye. Funny how it works sometimes. Yeah, we kinda hit it off at first. Checking every bar in town, all the sleepless nights until things got worse. You're so manipulative, trying to convince me of the shit, but it didn't work on me. So, baby, let it be. You could try to sweet talk all you want, but I ain't that lonely. Baby, let it be, let it be. Forget your lies, forget your ties. I've done everything you asked, but I wasted time. Forget your hair, your dead eyes. De vez en cuando me gusta meter los estropajos que uso en el lavavajillas. Estos son los Scrap Daddy, los de la carita que son tan virales. Y bueno, que sepáis, porque como últimamente los usa muchísima gente, que sepáis que se pueden meter en el lavavajillas de vez en cuando para limpiarlos en profundidad y desinfectarlos. Y como todavía no he podido ir a comprar Cif de limón, que ya sabéis que cuesta de encontrar, no lo tienen en todos lados,
Como tengo la piedra blanca, voy a limpiar el fregadero con la piedra blanca, que también es una maravilla y yo creo que lo deja más brillante todavía que el Cif. Además, que sepáis que tengo un vídeo en el canal con todos los usos de este producto, creo que es un vídeo muy interesante. Ya hace bastantes meses que lo subí, pero bueno, lo tenéis en el canal por si queréis echarle un vistazo. Yo la compro en Amazon, además es un producto que cunde muchísimo, dura un montón y últimamente pues la tenéis en Primaprix, en Leroy Merlin, en un montón de sitios. Voy a echar unas gotitas de este ambientador de Foresan de naranja y canela que me recuerda muchísimo al otoño y yo que tengo unas ganas locas ya de otoño, pues por lo menos que sea que me transporte el olfato. Y mientras se calienta el agua del hervidor para echarlo por el desagüe, voy a secar con un paño de microfibra todo el grifo y todo alrededor del fregadero. I swear anything's better than you. Get you on the flip side. Get you on the flip side. So goodbye. Hoy también me tocaba limpiar estas estanterías, así que lo saco todo y como siempre primero paso el plumero y después utilizo el multiusos de Fabulosa. Este producto también va muy bien para la cocina porque si leéis la etiqueta pone que elimina muy bien la grasa y además es verdad. Es maravilloso también para el acero inoxidable. Tengo que pasarme esta semana por Action a ver si tengo suerte y hay de limonada rosa, que es el que me gusta a mí, porque me queda este bote, solo me queda esto y ya tengo que empezar a reponer porque si no luego me quedo sin. Es un producto que casi siempre está agotado y cuando veo que hay siempre me llevo dos. Nobody told me to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you I like, about you I like. You're crazy for saying I should slow down, but maybe I'm escaping the love we found. There's something about you I like, about you I like. I get too drunk and too scared and lie to you. If only you knew I would die for you. One of us gotta say the obvious. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Nobody loves me better. Guess I'm just too scared to settle down. There'd be many nights I got too high and almost left town. But there's something about you. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya motivado a limpiar vuestro hogar. Yo me quedo en mi silloncito de lectura leyendo el nuevo libro de Freida McFadden que se llama Nunca mientas, me está encantando y os lo recomiendo. Si os ha gustado este vídeo no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar conmigo un día más, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. ¡Chao! Thank you.